Hola, bueno, lo primero, buenas a todos. Yo voy a dar una charla de introducción al reversing, pero como no quería hacer una típica charla porque hay un montón de tutoriales en internet que te introducen al reversing, pues lo voy a poco orientar a lo que ha sido mi experiencia personal, cómo he ido yo formándome en reversing a través de participar en distintos CTFs. Bueno, yo me llamo Gonzalo Jiménez, soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajo en un centro tecnológico en España, en Galicia, y me gustan mucho los CTF soy participante habitual de la plataforma Atenea. En esta charla, bueno, voy a hablar un poco en general del reversing, qué es, para qué sirve, eh, cómo empecé yo en este mundo, qué conocimientos previos tenía antes de empezar, para que si hay gente que tiene conocimientos similares, que sepa que con esos conocimientos es suficiente para poder meterse en este mundillo, aunque no sepas lo que es el reversing, es un buen punto para empezar. Y después ya un poco entrar en, bueno, qué tipos de binarios existen, las diferencias entre ellos que hay a la hora de hacer reversing, cómo es la convención de llamada a funciones en distintas arquitecturas, herramientas que se pueden utilizar, entornos de análisis, algunas técnicas que se usan para dificultar el reversing, como puede ser el empaquetado y las máquinas virtuales, formas de analizar un binario en reversing, y acabaré con dos casos prácticos, uno más sencillo, que de hecho fue el primer reto que resolví yo cuando empecé esto del reversing, y otro más complicado, que fue el reto de reversing que plantearon en la plataforma Atenea para las jornadas. Bueno, pues si nos preguntamos qué es el reversing es un proceso que consiste, a partir de un binario, intentar recuperar el código fuente original. Es decir, poder saber qué es lo que hace ese binario, cómo fue programado. Pero si buscamos una definición más informal, pues es una disciplina que nos permite obtener un conocimiento más profundo de cómo funciona una aplicación internamente, e incluso gracias al reversing podemos buscar funcionamientos diferentes a los que estaban pensados por la persona que la desarrolló. ¿Y para qué se puede utilizar? Bueno, si lo clasificamos un poco de formas de utilizar el reversing, pues podemos pensar que se puede utilizar para el bien. Por ejemplo, pues se puede utilizar para analizar malware, para conocer cómo funciona y poder protegernos contra él. Se puede utilizar en casos de que una aplicación que tú recibes es una aplicación antigua, que ya no está el desarrollador y no hay documentación, y entonces no sabes cómo funciona internamente, pues mediante reversing pues puedes llegar a ganar ese conocimiento, o una librería que tú tienes que utilizar en tu programa, pues no tienes documentación, ¿y cómo la usas? Pues con reversing puedes llegar a ver, digamos, ver las tripas de esa librería y poder utilizarla. Y también pues, se puede utilizar para buscar vulnerabilidades en software. Tú tienes el código compilado, es muy difícil encontrar una vulnerabilidad así de buenas a primeras. Y gracias al reversing puedes hacer un análisis y encontrar una vulnerabilidad. Y bueno, podrías parchear ese software, pero igual lo que haces es dejar de utilizarlo porque es vulnerable si no tienes el código fuente. Y después, si vamos a otro lado, pues para el mal también se puede utilizar. Por ejemplo, la piratería de software. O sea, es una forma ver qué métodos antipiratería tiene un software y podrías llegar a saltártelos para poder utilizarlo. Después, también se puede utilizar en el espionaje industrial o militar. Tú consigues una aplicación e intentas ver qué hace tu competidor con el objetivo de replicarlo, por ejemplo. Y también pues para buscar exploits o zero days para intentar explotar una aplicación comercial que está siendo utilizada por muchos usuarios con el objetivo, pues, bueno, podemos pensar mucho, o sea, hoy en día, por ejemplo, el ransomware, pues muchas veces eso explota una vulnerabilidad para entrar en una serie de equipos y luego pedir un rescate. Y luego una categoría un poco más neutra, que digamos que sería pues la que viene derivada de la curiosidad, de lo que puede ser la mentalidad hacker, saber cómo funcionan las cosas, romperlas, intentar usarlas para un funcionamiento diferente. Bueno, como os comentaba al principio, yo en el mundo de los CTFs comencé la plataforma Atenea, y el primer reto de reversing al que me enfrenté fue uno que se llama Ptolomeo, que es un binario en Linux, y más adelante bueno, os explicaré un poco más sobre este reto. Y aquí, bueno, quiero crear un pequeño timeline de todos los CTFs en los que he participado desde que comencé. Yo empecé en febrero del 2018, me registré en la plataforma Atenea. Y desde entonces, bueno, siempre que puedo participo en algún CTF, pero lo que el tiempo me permite, que hoy en día tampoco es demasiado. Así por destacar algunas de las participaciones, en noviembre de 2021 quedé el primer clasificado de la plataforma Atenea. También este año, hace poco, en marzo, he quedado primer clasificado en el CTF que organizaron dentro de la RUTEZCON, el track de CryptoRed.
Y algo de lo que me siento especialmente orgulloso, que no llamo un premio, un reconocimiento, y tampoco quedé primero, obviamente, que es este año, bueno, el año pasado, conseguí completar la competición Fleron, que es una competición solo de reversing. Bueno, han dicho que este año no fue la más difícil del mundo, pero que el año que viene volverán y van a intentar hacer la edición más difícil de la historia. Pero bueno, si lo consigues completar, la verdad es que, al menos a mí, desde mi punto de vista, me dio bastante satisfacción porque es una competición muy complicada. Los primeros retos son asequibles, pero a medida que vas avanzando cada vez se vuelven más complicados. Y creo que era mi cuarta vez participando y fue la primera vez que conseguí completarlo. Y bueno, así un poco por comentar, también a veces participo en un CTF por equipos. El año pasado participé en el Hack the Box Cyber Apocalypse. Éramos solo 3 en el equipo y conseguimos quedar de 26 del mundo, segundo equipo de España. Y este año nos juntamos con el equipo que quedó por encima nuestra con otros más y hemos conseguido quedar sextos. La verdad, es una competición bastante donde participa mucha gente y también estamos muy contentos de poder haber quedado en ese puesto. Vale, ahora os voy a explicar un poco los conocimientos previos que tenía yo antes de empezar en este mundo del reversing. Bueno, como estudié ingeniería de telecomunicaciones, pues yo tenía conocimientos de programación, tenía conocimientos de hexadecimal, de binario, operadores lógicos. El operador XOR es un operador muy utilizado a nivel de ensamblador y que se utiliza mucho en muchas técnicas pues, para ofuscar código cifrado. Tenía conocimientos en ensamblador, no había trabajado antes previamente mucho con lo que son, por ejemplo, las instrucciones Intel x86 o 64 en ARM, pero bueno, sí tenía conocimientos básicos de haber estudiado la carrera, pues algún micro que es más académico, como puede ser Algorithmez, o había visto cosas en Motorola 68000. Entonces, teniendo esos conocimientos, me permitió luego pues, asimilar más fácil otros tipos de ensambladores con otros juegos de instrucciones. También tenía un manejo básico con depurador, pero más a nivel de yo hago código, tengo el código fuente, entonces si utilizo, por ejemplo, GDB en Linux, depuro a nivel de línea de código, no depuro a nivel de ensamblador. Pero eso extenderlo a depurar a nivel de ensamblador, pues es más o menos sencillo. Y también, bueno, los conocimientos del sistema operativo. Tenía más conocimientos de Linux que de Windows, de las APIs, pero son necesarios. O sea, a la hora de hacer un reversing, tú te vas a enfrentar con un programa y el programa al final va a interactuar con el sistema operativo. Si no sabes lo que hacen las APIs, puedes buscar la referencia, pero bueno, teniendo algo de conocimiento, eso te va a hacer más ágil el análisis. También tenía algo de conocimiento de estructura de binarios, de cómo se organizan los segmentos, dónde está el código, qué es la parte, áreas de lectura, un poco de cómo se carga. Después también conocimientos de seguridad informática, también son importantes, pues porque los binarios a veces buscan vulnerabilidades, o tiene una vulnerabilidad que puede ser explotada. Y también conocimientos de matemática y criptografía. La criptografía es importante, por ejemplo, si estás analizando malware, porque muchos malware utilizan distintos algoritmos criptográficos, a veces están autocifrados y se descifran en el momento de ejecutarse. Entonces, si tienes ciertos conocimientos, tú eres capaz de rápidamente identificar pues, que está usando un algoritmo, viendo el código ensamblador. Por ejemplo, hay un algoritmo muy típico que se usa, que es el RC4, que hoy en día es un algoritmo que no se usa comercialmente porque no es considerado seguro, pero que es un algoritmo que es muy rápido de ejecutar y lo puedes ver, bueno, en retos de CTF se ve mucho porque se usa mucho. En malware de hoy en día ya no lo tengo tan claro, pero antiguamente sí que se usaba más. Bueno, si nos vamos a tipos de binarios, pues tenemos código nativo, en Windows tenemos el Portable Executable, en Linux tenemos el ELF, en Mac el Mako, y luego podemos tener lo que es un firmware de un dispositivo embebido, que al final es un binario que lo que contiene es todo el sistema de archivos, pero bueno, al final suele ser también lo que contienen los ejecutables, son tipo Linux, Unix. Después podemos tener bytecode, que es código interpretado por una máquina virtual, como es el caso de las clases Java, o el código Python, PyC, que se compila a bytecode para que sea más rápido de ejecutar en vez de interpretar directamente el código fuente. Y como código interpretado, bueno, tenemos JavaScript, TypeScript, pero bueno, el TypeScript al final, cuando se ejecuta en el navegador, se compila previamente a JavaScript. En aplicaciones móviles tenemos en Android los APKs, que vienen a ser dentro un zip que contiene las clases Java compiladas en un DEX y una serie de archivos, un manifest que dicen cómo funciona la aplicación. Y luego tenemos, bueno, también las aplicaciones de iOS, que son las IPA, que con estas nunca he trabajado.
Y después, por ejemplo, también tenemos blockchain. Dentro de lo que es la Ethereum Virtual Machine, tenemos los programas escritos en Solidity, los smart contracts, y también es posible hacer un reversing de este tipo de programas a partir del código compilado. Si nos vamos a tipos de arquitectura, bueno, yo con lo que he trabajado sobre todo es con arquitectura Intel, Complex Instruction Set Computer, tenemos la x86, x64, y luego la ARM, que es un Reduced Instruction Set Computer, y tenemos la de 32 bits y 64 bits. Son dos arquitecturas diferentes. La de Intel tiene un juego de instrucciones mucho más amplio, lo que hace que leer el código sea mucho más sencillo, porque se traduce de forma, bueno, podríamos decir más humana lo que es el código fuente, pero bueno, no es tan sencillo. En cambio, en ARM se basa mucho todo en carga de registros a memoria y de memoria a registros, entonces es más complejo analizar un programa en ARM, o sea, requiere más trabajo. Y bueno, y después existen otras arquitecturas, como podrían ser MIPS y de micros embebidos, con las que no tengo tanta experiencia, entonces tampoco he querido citar más. Después tenemos la convención de llamada a funciones. En función de la arquitectura, un programa en ensamblador, cuando tiene que saltar otra función, tiene que pasarle una serie de parámetros. Pues esto se puede hacer de diferentes formas. Se pueden pasar a través de la pila o se pueden pasar por registros. Por ejemplo, en Intel x86 todos los parámetros se pasan por la pila y se meten primero los parámetros de más a la derecha hasta el último que se mete en la pila es el de más a la izquierda. En cambio, en la arquitectura de 64 bits se pasan algunos parámetros por registro y una vez que si necesitas pasar más parámetros, pues el resto se pasarían por la pila. Y en ARM, por ejemplo, se pasan por la pila. Esto es verdad, pero luego si te encuentras con lenguajes de programación como son Go o Rust, que da igual que la arquitectura que estés trabajando, ellos tienen una convención de llamada o incluso la puedes tú modificar en el compilador. Entonces, cuando estás analizando ese tipo de binarios, a veces te hace más complicado el análisis porque tú ves una llamada a una función, pero no tienes muy claro cómo se le están pasando los parámetros. Y bueno, un poco ahora ya más entrando en herramientas, tenemos desensambladores. Estos que cito aquí, menos Hopper, con los demás he trabajado, AIDA Pro, Ghidra, Radare, OliveG, Binary Ninja. Radare es una herramienta muy completa. Yo la he utilizado una vez, pero también es muy compleja de utilizar porque básicamente es casi todo, bueno, aunque tiene una interfaz gráfica con la que, o sea, un modo gráfico que te hace más sencillo de trabajar, básicamente es una herramienta de consola. Entonces al final es un montón de comandos que te permiten hacer un montón de cosas, pero si no los conoces, es una herramienta que al principio la curva de aprendizaje es un poco compleja, al menos desde mi punto de vista. Después tenemos los depuradores, bueno, no lo dije antes, pero bueno, desensambladores son aplicaciones que te permiten pasar de lo que es el código binario a instrucciones de ensamblador. O sea, te analizan un binario, te cogen los segmentos, ven dónde está el código y te lo muestran de una forma un poco más amigable. Y los depuradores lo que te permiten es ejecutar este código. O sea, poner breakpoints, ejecutar paso a paso, ver cómo van cambiando los valores de memoria y los registros por cada instrucción que ejecutas. Y bueno, por ejemplo, en Windows tenemos el WinDBG, para Linux tenemos el GDB o LDB, y bueno, también para Windows pues tenemos bastante herramienta, el X64DBG, OliDBG, AIDA Pro, que bueno, AIDA Pro es multiplataforma, y también existe la versión gratuita, que hace años era bastante limitada, pero hoy en día, si tú instalas la versión de Windows, tienes el decompilador para arquitectura 64 bits de Windows, y si instalas la versión de Linux, tienes el decompilador para arquitectura 64 bits de Linux. O sea que al final tienes ahí una herramienta potente que puedes utilizar, no comercialmente, pero bueno, para CTF es una herramienta que a mí me gusta mucho, porque tiene una interfaz que es más fácil de usar que otros programas que igual son más complejos. Bueno, también tenemos Ghidra, que es open source, una herramienta que ha desarrollado la NSA. Al principio no tenía depurador, pero ya creo que hace cosa de 1 o 2 años ya se lo incluyeron. Entonces, digamos que también hace más competencia a otras herramientas comerciales, como comentaba AIDA Pro o Binary Ninja. Y luego, bueno, tenemos Radare, que Radare hace de todo, es desensamblador, es depurador, analiza un montón de formatos. Bueno, hablando de compiladores, bueno, como comentaba antes, tenemos el compilador de X-Rays que viene incluido en AIDA Pro y también ciertas versiones en la versión gratuita. Ghidra tiene de compilador. Para Radare existen módulos que te permiten hacer la decompilación de código. Luego tenemos Heb, que se puede utilizar sobre todo para decompilación de WebAssembly
y también de smart contracts de Ethereum, FFdex para decompilar programas hechos en Flash, lo que sería el código ActionScript, DNSSpy y el SPY que sirven para .NET, el JDCompile, CFR YALS que sirven para código Java, y luego tenemos herramientas también para Python, Uncompile 6 que te sirve para Python 2 y algunas versiones de Python 3, y luego sacaron Decompile 3 que te sirve para las últimas versiones de Python 3. Y existe una herramienta que se llama Python Unpacker, que lo que te coge es un binario que ha sido compilado con PyInstaller o otra utilidad que ahora no me recuerdo el nombre, te lo extrae y te permite obtener el código Python original del binario que se utilizó para crear ese binario. Después también tenemos lo que son los identificadores de formatos de archivos, tenemos el PID y tenemos también Detective Easy, editores hexadecimales que te permiten ver la estructura de un binario o te pueden servir para modificar cierta zona, ciertos bytes por si quieres hacer un parcheado del binario para modificar su comportamiento. Y también tenemos después lo que son los monitores de procesos y APIs que te permiten ver a un binario cuando está en ejecución, pues qué llamadas está haciendo al sistema, qué es lo que está ejecutando, qué archivos accede, si accede al registro de Windows, qué modifica. Son programas que te permiten hacer un montón de cosas. Y después, para análisis de memoria, tenemos el Process Hacker para Windows, que te permite, por ejemplo, en cualquier momento consultar la memoria de un proceso, ver qué zonas de memoria tiene reservadas en la heap, ver qué strings existen. Y luego tenemos Cheat Engine, que aunque está orientado a videojuegos, también se podría utilizar para una aplicación normal. Te permite escanear la memoria, por ejemplo, va a buscar ciertos valores. Tú igual quieres encontrar una variable que sabes que está a 100, pero a valor 100, pero no sabes dónde está en el programa. Pues con Cheat Engine te lo escanea y te muestra todas las posibilidades. Puedes fijarla y si luego esa variable cambia de valor, puedes hacer un seguimiento y llegar a encontrar la variable de memoria y luego controlarla. Entonces, bueno, eso, si le echamos imaginación, para un programa que no es un videojuego, se podría utilizar pues, para ciertas cosas que nos permitan modificar el comportamiento. Y después también existen aplicaciones que sirven para instrumentar binarios, que lo que te permiten es conocer a qué APIs del sistema están llamando, qué parámetros están pasando, qué parámetros le devuelven. Bueno, aquí las que he citado son con las que he trabajado alguna vez, pero existen un montón de ellas. Después también tenemos herramientas que sirven para hacer API hooking, es decir, para interceptar llamadas a funciones. En Windows he trabajado con Microsoft The Tools y en Linux he trabajado hacer con la variable entorno LD preload, te permite cargar una librería de forma, digamos, que se precarga antes que se carguen las librerías contra las que fue enlazado un binario. Entonces tu función se ejecuta sobre la que sería la del sistema. Y entonces puedes hacer una acción y luego llamarla, o hacer una acción después de llamar a la función y modificar el comportamiento del programa o analizar qué parámetros está utilizando el programa para llamar a esa función. Y bueno, otras utilidades con las que yo también he trabajado, CFF Explorer y PBear, que te permiten analizar el formato de un PE, ver cómo, qué funciones importa, qué funciones exporta, qué secciones tiene, recursos que tenga el PE. Después está SpeakEasy, que es del Flare Team, que es una herramienta que te permite hacer emulación de binarios y shellcodes sin ejecutarlo realmente. Por ejemplo, si estás analizando un malware, puedes hacer esta emulación, ver cómo es el comportamiento sin que se esté ejecutando realmente el sistema operativo y no puede hacer ningún cambio. También de Flare Team existe Kappa, que es una herramienta que lo que busca son capacidades de un binario. Hace un análisis estático, por ejemplo, viendo si usa criptografía, si usa ya conexiones TCP, técnicas de ofuscación de código como puede ser con una clave XOR, o si hay partes que están en hexadecimal que pueda ser código ofuscado. Te dice un montón de cosas que puede estar haciendo un binario. Entonces te puede dar una idea de qué comportamiento tiene. Después, FakeNet NG es otra herramienta que lo que nos permite es hacer una emulación de red. Te emula tanto lo que es el DNS como las conexiones TCP. Entonces tú puedes ejecutar una aplicación, por ejemplo, un malware que lo que hace es llamar un command and control, pues puedes estar identificando qué llamadas hace sin que estas lleguen al propio command and control. Después tenemos Yara, que es una herramienta de virus total, que hoy es muy utilizada, que te permite definir unas reglas para buscar ciertos patrones de bytes dentro de un binario. Entonces te permite conocer si un patrón de bytes concreto, pues te permite saber que ese binario igual pues, hace una determinada acción.
Otra herramienta con la que he trabajado es PDSIEF, que te permite, digamos, hacer un dump de un proceso que está en memoria, que puede ser un malware, y te va a coger lo que es el binario original, si ha metido algún shellcode o si ha modificado algún otro proceso, eso todo te lo va a hacer un dump y te permite hacer un análisis posterior. Y otras herramientas que también he trabajado, Scylla, que te permite también hacer un dump de un proceso de memoria, y Scylla Hide es una herramienta que permite ocultar al depurador para que una aplicación que tenga anti-debugging no pueda detectar que está siendo depurada y tú de esa manera puedas hacer la depuración, digamos, engañándola y ver cómo es su comportamiento de manera dinámica. Bueno, para el entorno de análisis, lo que siempre se recomienda es utilizar una máquina virtual, utilizar snapshots por si lo que estás analizando te modifica el sistema, o si estás analizando un malware, si te puede quedar metido en memoria, pues vuelves a la versión anterior de snapshot y vuelves a empezar desde ahí. Es recomendable también deshabilitar la conexión de red para que lo que estés analizando no pueda hacer ningún ataque ni a internet ni a una máquina de tu red. Y también el portapapeles compartido y el drag and drop, para que no pueda extraer nada, o sea, no pueda escapar de esa máquina virtual. Y yo aquí, por ejemplo, una herramienta con la que he trabajado es la Flare VM, que está disponible para Windows, que es una serie de herramientas que se instalan mediante un script que está pensado para el reversing. O sea, te instala desde de compiladores, depuradores, herramientas de editores hexadecimales. Bueno, todas las herramientas que más utilizadas te las instala de forma automatizada. Tanto herramientas open source como versiones de prueba de herramientas que igual son de pago para que las puedas utilizar pues, durante el periodo que define el fabricante. Y bueno, ya para finalizar con cosas con las que he trabajado, luego existen lo que se llaman los empaquetadores y máquinas virtuales, que originalmente fueron concebidos, hace años los sistemas, las memorias eran más pequeñas, entonces fueron concebidos para reducir el tamaño de un binario y que fuera más fácil lo que es el envío de este tipo de binarios. Pero hoy en día pues, su uso se ha extendido más para dificultar la ingeniería inversa, para también realizar protección de software. Y algunos ejemplos de empaquetadores con los que he trabajado son UPX, Armadillo, Temida y VMProtect. UPX simplemente empaqueta, la propia utilidad te trae la opción de desempaquetar código que ha sido empaquetado por ella misma. Las demás no es tan sencillo. Existen por ahí scripts que para ciertas versiones te permiten hacer un desempaquetado, pero muchas veces tú lo que desempaquetas no lo puedes ejecutar, entonces te quedas con un análisis estático. Y además traen otras protecciones, no solo es el empaquetado, como pueden ser las máquinas virtuales, que te permiten ofuscar el código transformando una serie de instrucciones en unas instrucciones que son equivalentes, pero que a la hora de analizar es muy difícil entender qué está haciendo ese software. Y se utilizan principalmente para protección de software comercial, pero bueno, eso tiene también la otra pata, que los que desarrollan malware los utilizan para dificultar el análisis de la gente que se dedica al análisis de malware. Y bueno, a la hora de analizar un binario tenemos básicamente de dos formas. Hacerlo en estático, utilizando desensambladores y compiladores para intentar comprender qué está haciendo el programa, o en dinámico, que podemos hacerlo con un depurador en vivo o podemos utilizar la emulación. Podemos emular tanto como un binario completo o como si tenemos identificado un shellcode, pues emular cómo sería esa ejecución para ver qué está intentando hacer ese shellcode, sin tener que ejecutar en un sistema real que puede tener alguna consecuencia. Bueno, ahora pasamos a los casos prácticos. Como comenté al principio, con el que empecé fue el reto de Atenea Ptolomeo, y el segundo será el Cartis, que era el reto de reversing que había en las jornadas. Bueno, yo cuando empecé esto del reversing nunca había utilizado ninguna de las utilidades que os comenté antes, ni AIDA, Ghidra no existía. Entonces mi aproximación al reversing era, bueno, voy a ver cómo se compra este programa. Lo primero, lo ejecuto. ¿Qué me pide? Vale, me pide un pin. Meto un pin y me saca algo, que es, vale, eso parece que ha descifrado algo y se ha descifrado mal. Entonces, mi aproximación, ¿cuál fue? Pues utilizo LTrace, que me permite ver las llamadas a librerías, lo ejecuto, le pongo el pin y veo que al final lo que hace es una llamada Ptrace. Ptrace es una llamada que se utiliza para hacer un tracing de los programas, es decir, para controlar su ejecución, y entre ellas una de las funcionalidades que tiene es saber si estoy bajo un depurador. Entonces, esta aplicación está mirando si alguien me está depurando y si me depura, pues, por ejemplo, lo que no voy a hacer es escribir por pantalla el resultado del descifrado. Entonces, esto nos va a dificultar un poco utilizar un depurador para utilizar esta aplicación.
Entonces, ¿yo aquí qué hice? Bueno, pues hice un hooking de la librería de la función ptrace, que si yo lo que hago es, la voy a cargar con el de preload, entonces se va a ejecutar mi función, y también voy a tener un puntero a la función real del sistema. Entonces, cuando me llamen, yo voy a llamar al ptrace original con los parámetros, pero si me devuelve un -1, que significa que me están depurando, pues yo voy a devolver 0. Entonces el programa va a pensar que nunca está siendo depurado. Entonces, de esta manera, yo lo puedo ejecutar y al final ptrace devuelve 0, a pesar de que estoy bajo el trace. Y bueno, saca aquí, como no es un pin correcto, pues saca pues, lo que ha descifrado. Entonces, bueno, teniendo esto en mente, digo, vale, como el pin, bueno, no os he explicado, pero en este binario te permitía pins solo letras y 4 caracteres, pues entonces voy a, y bueno, veías que los pasaba a mayúsculas, pues como no tengo muchas combinaciones, voy a intentar hacerlo por fuerza bruta. Pues bueno, me hice un script. Bueno, ahora una cosa nos comenté que no sé si lo tengo aquí más adelante. No, bueno. La aplicación hace un sleep de un segundo. Entonces, si tú quieres por fuerza bruta probar todas las combinaciones que tengo aquí, que son 390.000, si tienes que esperar 390.000 segundos, pues no vas a acabar nunca. Entonces, lo que hice fue otro hook de la función sleep, para que cuando me llamen a sleep, pues yo devuelvo. Y no hago nada, o sea, directamente devuelvo un 0 y no me duermo. Entonces, puedo ejecutar el programa mucho más rápido. Bueno, me hice un script que básicamente pueda por fuerza bruta todos los caracteres, 4 force anidados, no es muy elegante. Me carga la librería de hooking del sleep y luego con la utilidad spet espero que me pidan el ping y le paso el ping que he generado por fuerza bruta. Y luego, bueno, aquí le hago un grep con la palabra key porque realmente es como estaba la flag. Originalmente no lo había hecho así, había guardado todo en un fichero y buscando strings había encontrado, pero esto era para aquí mostrarlo de forma más cómoda. ¿Qué pasa? Que este script tarda en ejecutarse pues igual 1 hora, porque cada vez que tú llamas al programa se tiene que cargar de memoria y aunque no hagas el sleep es lento. Entonces hice una segunda versión que es, bueno, ahora sí vamos a hacer un análisis de reversing y utilizando AIDA-free pues tenemos el decompilado del código. Lo primero que hace es leer 4 caracteres y después si los caracteres, bueno, solo lee letras minúsculas y mayúsculas. Si tú le pones un número, pues eso no lo lee. O sea, deja de leer. Y lo primero que hace, bueno, renombrar unas funciones. La primera es, hace un rotado de 3 caracteres de los que están en minúsculas, que sería esta función de aquí. Bueno, para hacer el rotado comprueba si está en un rango, lo que sería la X te la pasa a mayúscula, la Y a la mayúscula y bueno, la que quedaría sería la Z que la pasa a C, a la C mayúscula. Bueno, aquí lo que he puesto es la tabla ASCII para que veas los valores que compruebas entre el 96, que sería el que está antes de la A, o si es mayor que 119. No, si mayor que 119, que sería la W, pues eso es lo que va a hacer es sumarle 3 y convertirlo en mayúsculas, o sea, para aplicar lo que es la función ROT3. Después, concatena el pin que tú has puesto con café, 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 y eso se lo pasa a una función que yo la he renombrado como descifrado con clave. Esa función tiene lo que es el ciphertext ahí en esa decimal, o sea, lo inicializa en un array, y se lo pasa a otra función a la que le pasa el ciphertext, el tamaño de clave, un vector de inicialización, un IV, la clave, y el tamaño de nuevo de la clave. Y básicamente, bueno, esto utiliza una librería mcrypt que lo que hace es un descifrado AES 128CBC, pasándole la clave y el IV que hemos comentado. Y después llama a una vez que hace el descifrado, llama a una función que es el checkDebugger, que comprueba si está siendo depurado, como os comentaba antes, con ptrace, y si devuelve un -1 es que estoy siendo depurado y no muestro por pantalla lo que he descifrado. Bueno, teniendo este análisis, es muy fácil hacer un script en Python, copiamos el código de esa decimal y otra vez con un cuádruple bucle for anidado en todos los caracteres mayúscula, hacemos la misma concatenación y utilizando la librería de Python PyCryptodon hacemos un descifrado a SBC, ejecutamos el script y esto se ejecuta en un segundo. Es mucho más rápido que hacer la otra ejecución. Bueno, y con esto tenemos resuelto el reto y tenemos la flag. Pues no sé cómo voy de tiempo.
Me quedan 10 minutos. Pues bueno, no vamos tan mal. Pues ahora vamos a otro reto que es un poco más complejo. Es el reto de reversing que se planteó en las jornadas. De hecho, te dicen ejecutar el entorno virtualizado porque el antivirus te lo puede analizar como código dañino. Realmente no es un código dañino, pero veremos ahora por qué pasa esto. Si utilizamos la herramienta Detect-It-Easy, nos dice que está protegido con temida WinLicense versión 3.x. Esta es una herramienta que fue concebida para la protección de software y también para poder crear licencias de uso de ese software, pero que también se utiliza para desarrollo de malware, porque tú lo proteges con esto y el análisis de ese malware es mucho más complejo. Entonces, no podemos hacer un análisis estático porque lo que vamos a ver es el código del propio Temida, que tiene, digamos, un código inicial que lo que va a hacer es descifrar, desempaquetar el código original. Pero eso estáticamente es inviable analizarlo. Entonces, lo que podemos hacer es desempaquetar este binario, hacer un dump de ese proceso y analizarlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por suerte, alguien en GitHub tiene una utilidad que te permite, bueno, al menos dice que una utilidad que está escrita en Python 3 que te permite desempaquetar binarios protegidos con Temida versión 2.x y 3.x. Yo lo que hice en este reto fue ejecutarla, se ejecutó parece correctamente, dio algún error, pero me creó un binario desempaquetado, que como veis es de 4 megabytes pasó a unos 11, o sea, parece que sí que ha desempaquetado código. No solo está cifrado, también está comprimido. Entonces, lo primero que hice, bueno, pues usando la utilidad de strings, y bueno, haciendo un filtrado, porque hay un montón, se ve que hay algunas .rs, que eso es la extensión que utilizan los archivos en Rust. Entonces podemos concluir que esto es un binario en Rust, o imaginarlo al menos. Después, bueno, haciendo un análisis estático de ese código y de todas las funciones que hay, bueno, detecté una que tenía un stack muy grande y entonces que podía ser una función que podía ser interesante. Y viéndola, o sea, análisis a mano, llega a un punto en que vi que hacía un XOR de 2 cadenas hexadecimales, que si lo haces a mano, pues sacaba el string rboy. En un principio eso, bueno, no lo dejé para más adelante, seguí viendo el código y luego encontré otros 2 strings hexadecimal que haciendo el XOR ponía flag.bin. Entonces me pareció curioso que ahí esa parte del código podía estar haciendo algo interesante. De hecho, más arriba leía de memoria una serie de valores de 16 bytes utilizando los registros XMM y los pasaba al stack. O sea, hacía una copia en total en hexadecimal de 8000 bytes, que son 32 kilobytes, que es un tamaño válido, en este caso, para una ROM de Game Boy. El reto se llama Cartridge, entonces te puede dar la idea de que es una videoconsola, también tienes una foto de un cartucho que creo, si no recuerdo mal, parecía un cartucho de Mega Drive, pero bueno. Juntando un poco todo esto, lo que es la string rboy Rust, buscas en Google y te lleva un repositorio de una utilidad, un emulador de Game Boy escrito en Rust. Y ya, bueno, aquí te dice cómo sería la ayuda que te salga si lo ejecutas con menos help. Y si ejecutas el cartridge con -h, pues te saca algo parecido, pero parece que han ofuscado algunas de las strings para que sea diferente. El rboy trae una ROM, que si la ejecutas, tú pones cartridge el nombre de la ROM, que es, bueno, es para comprar instrucciones de lo que es el juego de instrucciones de Game Boy, pues te abre el emulador. Y tiene una string que es un poco curiosa, que es Ilia. Si buscamos en internet, o a mí no me hizo falta buscar porque yo de pequeño he jugado al Zelda, pues es una diosa y un lago en el mundo del Zelda. Entonces esto me lleva a pensar, bueno, voy a cargar una ROM de Zelda. Cargo una ROM de Zelda en el juego y ¿qué pasa? El emulador al ver que has cargado una ROM de Zelda, te escribe el archivo flag.bin. Vale, y ahora dices, esto es sospechoso. Y a mí, bueno, lo primero que se me ocurrió es abrirlo con el propio programa. Y al abrirlo apareció la flag. Bueno, esto no fue tan así porque yo sí que obviamente tenía el flag.bin, pero me tardé un día en darme cuenta que tenía el archivo ahí. Pero bueno, ahora os lo cuento más resumido. Lo que hice cuando encontré lo que os comentaba aquí atrás, esta zona de memoria, me la copié a disco, pero en vez de llamarle flag.bin, le llamé flag.bin y de repente me di cuenta que tenía un flag.bin y flag.bin. Y dije, este flag.bin no lo he creado yo, ¿de dónde ha salido? Y tengo la flag, he resuelto el reto. Un poco de suerte. Pero bueno, luego haciendo un análisis más de reversing, bueno, antes de esa parte os voy a comentar que no hace falta ejecutar una ROM del Zelda. Tú puedes coger una ROM cualquiera y le modificas el nombre en el hexadecimal
y luego simplemente tienes que cargar el usar cartis y ponerle "-uy", que es el equivalente al que no te compruebe el checksum de la ROM. Pues sí, porque si el checksum no coincide, pues el programa no lo ejecuta porque puede estar corrupto, pero aquí lo único que hemos cambiado es el nombre. Y ahora sí, pasado a la parte un poco más de reversing puro, el análisis que he hecho yo de cómo creo que se descifra este flag.bin. Hay una zona del código en que se inicializa lo que es la Xbox de un RC4, los valores desde 00 hasta F, 256 valores. Y después una parte del algoritmo que básicamente ejecuta lo que es el key scheduling de RC4, de cómo, digamos, utiliza una password, una clave para barajar esos valores del Xbox y obtener un estado inicial para poder cifrar o descifrar, porque Xbox RC4 lo que hace es crear un key string que te vale tanto para cifrar como descifrar. Y después otra parte del código que hacía lo que es el algoritmo de generar ese key string y por último hacía el XOR de cada byte del key string con lo que nosotros teníamos, lo que había copiado previamente de la zona de memoria del stack. Y bueno, me quedé en esta parte. No llegué a encontrar luego cómo eso lo escribe a disco, porque al final esto es un binario escrito en Rust. Cómo se traduce Rust a C es complejo. Y encima, si hay un temida por medio, que igual a algunas partes están emuladas en máquina virtual, es bastante complejo. Pero bueno, al menos llega a la parte de que sí que identifiqué que estaba utilizando RC4. Entonces, puntos pendientes que me quedarían para hacer un reversing más completo sería encontrar dónde comprueba que el nombre de la ROM es Zelda, para ejecutar esta parte del código que es descifrar lo que es la ROM de la flag y escribirla a disco. Encontrar la clave RC4 que utiliza, porque estuve mirando pero no fui capaz de encontrar. Creo que tiene tamaño 16 bytes, pero tampoco estoy 100% seguro. Y bueno, como comentaba antes, encontrar el punto donde una vez que la tienes cifrada, la escribe a disco. O sea, el string flag.bin la encontré la parte que hace el RC4, pues entiendo que después hace una llamada a una función y lo suelo de alguna manera, pero eso no he sido capaz de encontrarlo. Y bueno, hasta aquí la presentación. ¿Hay alguna preguntita? Venga. Gracias. Te decía que muy interesante la charla y felicitaciones por eso. Te iba a preguntar, ¿cuál sería tu estrategia? Nos diste un montón de herramientas que utilizas, pero obviamente utilizar herramientas por utilizarlas, porque sí, es mucho tiempo. ¿Sí? Obviamente es un tema de expertise, ¿no? Que vas ganando el tiempo, pero ¿cuál sería tu estrategia para cuando empiezas un reversing o un proyecto, para no perder ese tiempo y tratar de avanzar lo más rápido posible? ¿Cómo vas seleccionando, cómo vas generando tu estrategia para llegar a un... A ver, lo primero que hago es saber a qué me estoy enfrentando. O sea, porque a veces tú haces un reversing, lo que te dan es un dump de una memoria y igual ahí hay un shellcode que tienes que analizar. Entonces, ¿cómo ataco eso? Pues igual necesitas identificar dónde está el shellcode, extraerlo, pues utiliza una de las herramientas que comenté para emularlo. Pero igual simplemente lo que te dan es un binario. Entonces, lo primero es saber de qué sistema operativo es. ¿Es de Windows? ¿Es de Linux? Con detect-etc te va a decir el compilador, te va a decir la arquitectura, si es 32 bits, 64 bits, si es Intel, si es ARM, o también si es un .NET. Si es de Linux, pues también puedes ir a Linux y utilizar el comando file, que también te da cierta información, te va a decir si está compilado estáticamente o si está compilado dinámicamente. También te va a decir si le han hecho un strip de los strings, entonces va a ser más complicado porque no tienes nombres de funciones. Entonces, el primer paso es eso, identificar a qué me estoy enfrentando. Una vez que ya sé a qué me enfrento, pues entonces voy a utilizar las herramientas que yo conozco para enfrentarme a ese tipo de binario. Pues si es un binario de Windows, pues si está escrito en .NET, pues lo primero que voy a hacer es utilizar DNSPy, abrirlo ahí y ver cómo es ese decompilado del bytecode de .NET. Si no han hecho ninguna ofuscación más compleja, pues directamente tú vas a poder leer el código y lo que tienes que conseguir es entender qué hace. En un CTF lo que estás buscando es una flag. Entonces vas a buscar a ver dónde está esa flag. En un caso real, pues depende a qué te enfrentes. Si tú lo que estás es analizando un malware, pues lo que querrás ver es el comportamiento de ese malware. Pues estáticamente podrás mirar, vale, ¿qué APIs utiliza? ¿Utiliza APIs de conexión de red? ¿Utiliza APIs para escribir archivos? ¿Hacer el registro? Ese sería un primer paso. Después ya, pues puedo ejecutarlo.
Bueno, una cosa que no incluye la presentación, pero que también puedes utilizar, son sandbox online, que tú le pasas un binario, lo subes y te saca un informe. Ahí lo que es importante es saber interpretar los resultados de esa sandbox. Pues, ¿qué te puede dar la sandbox? ¿Qué hace la aplicación? Pues abre estos archivos, escribe estos archivos, se conecta a esta IP, resuelve este dominio, accede a estas claves de registro. Durante la ejecución había estos strings en memoria. Pues todo eso, al final, no es que tengas un libro y consultar qué significa ese comportamiento. Lo vas ganando con la experiencia. A medida que te enfrentas a distintos retos, pues de cada reto aprendes algo y te quedas con eso. O sea, es un proceso que es poco a poco. Y con el mundo de los CTFs, pues es un aprendizaje que, digamos, que como tienes la recompensa encontrar la flag, a mí me parece más sencillo que si te quieres dedicar a esto, o sea, aprender porque sí, porque te gusta, pues analizar pues, una muestra que encuentres en internet de un malware, igual no tienes esa parte tan divertida y que aparte que puede ser más complejo para iniciarse. De esta manera, pues como vas paso a paso, se hace más sencillo. Primero que nada, muchas felicidades, excelente exposición. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de malware, usted comentaba que es necesario hacerlo en un entorno controlado y para eso mismo está el sandboxing cuando yo voy a hacer la ejecución. Ahora bien, si yo simplemente quiero descompilar el código para ver lo que tiene, ¿pudiera existir algún riesgo de alguna ejecución en el momento de yo hacer esa descompilación? A ver, el riesgo podría existir, tú imagínate que utilizando AIDA, alguien encuentra un zero day que si tú haces un binario concreto, en el momento del análisis del compilado, lo que haces es activar un código de AIDA que tiene una vulnerabilidad que tú puedes aprovechar. Podría existir, pero claro, es algo no conocido. Pero simplemente por abrirlo, por ejemplo, abrir un archivo monitor de hexadecimal no debería tener ningún riesgo. Pero nunca estás 100% libre de riesgos. Es decir, aunque vayas a hacer un análisis estático, es recomendable hacerlo en un entorno o en un sandbox o en una máquina virtual. Porque a veces cosas como la previsualización de Windows, de lo que es el icono, o sea, hace cosas por detrás que podría llegar a ser peligroso, no tiene por qué. Pero, por ejemplo, lo del reto de Cartridge, cuando se hace el desempaquetado con esa utilidad, lo que está haciendo es ejecutarla y hacer un dump de memoria. O sea, tú no lo ves, pero lo está haciendo. Entonces, si eso fuera un malware de verdad, lo estarías ejecutando en tu sistema. Entonces, sí que lo tienes que hacer en un entorno virtualizado para estar libre de riesgos. Nosotros.